Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Saludo muy cordial a nuestros invitados. Tania Pastor, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de Megavisión. También saludo a nuestro buen amigo Isaac Ortega, gracias por acompañarnos, Isaac. Buenos días, Ernesto, buenos días, Tania, un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Bueno, se incorpora en su momento Henry Flores. Me cuentan que Leonor Selva también ha tenido un contratiempo y será difícil poder acompañarnos este día miércoles en el programa Diálogo Edición Nueva Generación. Vamos desde luego a invitarlos a ustedes a que participen. Recuerde, estamos a través de Facebook, estamos en Twitter con nuestra señal para que puedan compartirla con sus contactos y de esa manera también tener esa interacción con ustedes. Envíenos a través de las cuentas en @diálogo21 y @NétoLópezRadio sus comentarios, sus preguntas, y van a ser posteadas en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que de esa manera usted reúna ese canon de la brevedad en el uso de caracteres y así también en el énfasis de las preguntas para que estas puedan ser tomadas en consideración. Varios serán los temas que vamos a tener hoy en día. Emergencia en centros penales, una situación que ha llamado muchísimo la atención de las autoridades, especialmente por el número de asesinatos contra efectivos militares. Hasta la fecha se tienen 2, de acuerdo al último registro de las últimas horas, lo cual pues ha llamado al presidente y a la autoridad misma a declarar estado de emergencia en centros penales. Bueno, no es que hayan contradicciones, quizás hay que explicarle a la gente, porque nosotros tendemos que si es que lo hizo Bukele, pues está mal porque es un arbitrario y es un dictador, y entonces el golpe y empezamos con todo. Y si no lo hace, es decir, hay que tener en realidad la concepción que la gente no conoce de derecho. Para eso hay que explicarle el porqué de las cosas están bien o el porqué de las cosas están mal. Vaya, por ejemplo, cuando todos escuchamos que la detención de las personas en sede administrativa tiene que ser justificada, porque si hay arraigos laborales, familiares y domiciliares, y además no hay peligro de que esta persona entropezca la investigación, pues entonces la detención administrativa no procede. Y de la misma forma hay una revisión posterior que hace el juez de paz correspondiente en cuanto a que si el decreto de la detención administrativa decretada por, valga la redundancia, por la Fiscalía es o no conforme a derecho. Juzgados confirman que el gobierno aún no envía solicitudes para decretar emergencia en penales. Eso es importante. Ley da potestad única a jueces penitenciarios, dice. Sí. ¿Verdad? Entre críticas de abogados y Human Rights, seguridad justifica medida por detectar amenazas en cárcel. Ese es otro punto, pero vaya, es cierto, por ejemplo, que la ley establece un plazo de 12 horas en el que se le tiene que solicitar una confirmación o un aval de la legalidad de las medidas. Ahora, si las medidas se están contempladas dentro de las causales del 23, son legales completamente. A lo que yo voy es a la crítica que hicimos casi todos en la primera ocasión que se dio este tema del decreto de medidas de emergencia a nivel nacional. Primero, y ninguna es más importante que otra, el primero es que se les está aplicando a todos en términos generales, y si ustedes recuerdan o alguien conoce en El Salvador el caso de Agapito Ruano o el caso de la muchacha que se hurtó la patrulla policial y que tenía problemas, o el caso de la señora en San Miguel que se hurtó unos bienes en el supermercado, esas personas están presas, a esas personas también se les está aplicando estas medidas. Sí. Entonces, eso no es justicia, eso no es legal. Ahora, si las demás, que son los pandilleros, esa es la población que tiene que separarse y dirigirse estas medidas hacia ellos. Y lo otro es la temporalidad. Estamos sujetos a que estas medidas duran 15 días, prorrogables por 15 días más, pero el juez tiene que avalarlo, y en el momento en el que se avala, ese momento se le notifica al Procurador de Derechos Humanos, y ahí tiene que emitir opinión cuando hay un aval o hay un cese decretado por el juez. Ahorita ya vamos a entrar a un poco valorar al análisis eso, sí, más pero general y político de todo esto.
no sé si es principio básico de responsabilidad individual. Y sí, lo que mencionaba ayer. Y que sí, yo no respondo por lo que haces tú, ni tampoco es por lo que hacemos hay muchas nosotros, personas correcto. que están adentro que van a pasar por este proceso de cero luz, cero rayos, cero tienda, cero patio. Y no tienen nada que ver posiblemente con esta labor de inteligencia que se menciona. Ahí es donde yo pongo mi ojo en mi crítica. ¿Tenés dudas de que se generalice, sabiendo de que entiendo de que hay cárceles destinadas para estos grupos, sí, y hay otras cárceles donde hay reos comunes? ¿Cierto, y sobre Tania? todo, Solo corrígeme, Tania. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Perdón? Hay cárceles donde hay reos solo comunes. Correcto. Y aún dentro de las mismas cárceles, aunque estén mezclados civiles siempre con pandillas, hay que hacerse la vamos a ver, división. perdón, y sobre todo que si estás diciendo que has visto a través de inteligencia que hay posibilidad de desestabilizar el Estado, la seguridad pública, entonces si tenés esa inteligencia sabes exactamente de quiénes estás hablando. Ok, vamos a ver, Henry, tu lectura, emergencia en centros penales y la discusión que se genera. Bueno, por un lado es para controlar, detener este asedio que en algún momento las autoridades sospechan que hay, precisamente para atacar a agentes policiales y también militares. De hecho, ya tenemos 2 muertes. A esto se suma también este otro componente en la cual algunos juzgados de alguna manera están a la espera de que el gobierno envíe las solicitudes para decretar esos estados de emergencia. Y estamos un poco en el componente jurídico. Bueno, en este caso Tania es abogada y nos plantea de que no necesariamente debe de existir esa solicitud, ¿no? Sí, porque es de un decreto de estado de emergencia en los centros penales, pero hay que delimitar hacia dónde y en dónde, y luego lo avala en el término de 12 horas un juez de penitenciario de la República. Interesante, correcto. Buen punto para aclarar. A ver, ¿cuál es tu lectura que suma a este otro componente de país? Yo sí creo necesaria esta emergencia en los centros penales porque cuando suceden problemas del país deben de sobresalir los derechos colectivos por sobre los intereses particulares, y en este momento estamos viendo que ha habido una situación que ha puesto en riesgo no solamente a la población, sino que ha puesto en riesgo a quienes nos dan la seguridad, en este caso que son los soldados y los policías. Han habido 2 ataques. En otros países, cuando matan a un soldado, matan a un policía, es una conmoción nacional y una atención mediática y jurídica sobre lo que ha pasado. En este caso estamos acostumbrados y hemos estado acostumbrados a ver muertos y asesinatos que cuando pasa un hecho de estos ya nos resulta normal. Sin embargo, cuando tú ves que los planes del Plan Control Territorial están funcionando y ahora observamos casi que consecutivamente a 2 asesinatos de soldados, la situación preocupa. Desde mi punto de vista, entonces, es entendible la decisión del presidente de la República de decretar emergencia porque se está viendo el interés colectivo. Las declaraciones del procurador de alguna manera no es estar en contra, pero que sí haya un debido respeto al proceso que distingue en el caso la norma legal. Planteaba también contigo algo que me parece que es interesante, porque muchos televidentes dicen, bueno, ¿por qué razón si hay reos comunes, si hay reos que están en un proceso de rehabilitación en el plan, por qué también ellos tienen que sufrir algo de la cual no tienen nada que ver? Se supone que todos están en la palabra los 3. Se supone que todos están en permanente rehabilitación una vez están ahí. Por eso nosotros hablamos cuál es la finalidad de la pena según nuestra Constitución. La finalidad es rehabilitar a la persona, es resocializarla, es reincorporarla a la sociedad, porque recordemos que son ciudadanos salvadoreños y que tarde o temprano van a regresar a la sociedad. Entonces lo que se pretende es que regresen ya resocializados o que regresen ya rehabilitados. Entonces yo hablaba en algún programa antes que en el caso de los pandilleros difícilmente un programa de Yo Cambio o un programa de un reo común a estas personas les va a bastar. Ellos crecen en un sistema donde no hay valores, donde no hay normas, donde no hay respeto a los derechos de los demás, porque ni siquiera conocen qué es eso. Entonces a ellos hay que resocializarlos desde el inicio, es decir, en su familia no tuvieron esa parte de la resocialización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos que necesitamos una resocialización o una rehabilitación especial para ellos, también en consecuencia yo pienso que necesitamos medidas especiales para ellos adentro de la prisión. Y en casos de emergencia como este, yo sí pienso que tiene fundamento. Lo que no estoy de acuerdo es que se les aplique parejos a todos los reos, porque hay personas, bueno, todos sabemos que aquí la falibilidad humana es un hecho,
que todos nos equivocamos y que hay jueces que tienen presas a personas que son inocentes. Hay inocentes presos y hay casos como los que ya les hablé, que todos nos quejamos cuando detienen a una mujer por hurtar alimentos en el supermercado. Ese tipo de personas también están presos, entonces a ellos no tiene que aplicárseles eso. Ahora, lo que yo decía al inicio, que no desarrollé la idea, que el procurador se pronunció antes de tiempo, y quizás está bien, tiene que ser activo y proactivo, pero cuando él desacredita que por la forma o el estilo del presidente, si miren, pudo haberlo hecho por un mensaje de WhatsApp o pudo haberlo hecho en su despacho presidencial, lo que sucede es que su estilo es hacerlo público, pero eso no quiere decir que el director de centros penales no tenga un fundamento real para solicitar o para decretar estas medidas. Lo que tiene que hacer es pasarlo al control judicial. Pero ¿qué pasa? El mismo artículo 23 establece que tiene que notificársele al Procurador de Derechos Humanos una vez esto haya salido del control judicial y el control judicial haya avalado o haya hecho que cesen estas medidas porque no están fundamentadas. Ahí es el momento de desacreditar completamente las medidas o no, pero este señor, que todos sabemos cómo es la base de su nombramiento, que hasta incluso se está discutiendo su constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos tiene que ser un procurador por vocación, defender derechos humanos, porque tiene un llamado constitucional a hacerlo en todos y cada uno de los casos, no de forma selectiva cuando se trata del presidente, que ni siquiera disimula que lo han mandado a pronunciarse, porque no parece que, es decir, cuando lo de la ley de la reconciliación, ¿qué sucedió? Al que hizo un medio pronunciamiento antes, 5 días antes de que se decretara la ley, y a la hora que fue el decreto, quien apareció fue el procurador en funciones, y así en el voto en el exterior, y así en lo de la ley del agua. Es decir, no tenemos un procurador de derechos humanos para todos los casos de violación sistemática de derechos humanos de la que somos objeto los ciudadanos salvadoreños en El Salvador, sino que es selectivo, como todo en El Salvador. Hasta este señor es selectivo y se ha pronunciado antes de tiempo porque todavía no está habilitado para determinar si las medidas son o no legales, porque ni siquiera se ha pronunciado un juez de la República. En la primera ocasión ya se pronunciaron muchos jueces que esto les impedía su normal funcionamiento, porque recordemos que ellos hacen las audiencias de vigilancia penitenciaria para verificar la ejecución de las penas y las medidas de los reclusos. Entonces, pero también se quejaban de que se les entorpecía su trabajo, pero también habían otras juezas y otros jueces que aparecieron en entrevistas y decían: eso no es problema, nosotros podemos solventarlo, podemos trasladarnos a los penales, decían ellos. Ahora, el problema se repite, es decir, lo que yo vuelvo y cuestiono es que se le aplique parejo a todos los reos. Eso no puede ser desde ninguna perspectiva legal. Aprobaron la ley de amnistía, no apareció. Matan a un soldado en Morazán, no apareció. Matan a otro soldado en Atiquizaya, no apareció. Se endurecen las medidas en los penales, aquí lo tienen. El procurador inconstitucional, así lo tilda el presidente. El abogado del frente, también así lo tilda el presidente. El defensor de criminales. Es que fíjate que yo escuchaba las declaraciones de Apolonio, que por fin apareció. Decía hoy en redes sociales: despierten a Apolonio. Cuando estaba lo de la ley de amnistía y la ley de reconciliación, perdón. Despierten a Apolonio, despierten a Apolonio. Resulta que lo despertaron, pero cuando lo despertaron, desde mi punto de vista, salió a defender a los grupos criminales. Miren, yo sí creo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería de enfocar sus esfuerzos en defender a la población honrada y honesta. Resulta un poco preocupante que él dice que todos los equipos nacionales, entiendo que todos los equipos departamentales, se han puesto en este momento a garantizar los derechos de las personas que están presas. Ahí aparece en un video diciendo eso. Bueno, estos equipos departamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como lo ha dicho Tania, como lo dijo el presidente de Twitter, no los vimos en la ley de reconciliación, no los vimos identificando y viendo qué es lo que había pasado con los soldados asesinados, no lo vimos tampoco en esto de la ley del agua, viendo qué es lo que había pasado. Porque eso es lo que sucede cuando se eligen funcionarios no idóneos. Es un funcionario, claro, está político, seguramente lo han enviado a estas declaraciones. Es una cuota política, son las negociaciones. Estas declaraciones yo no creo. Decir que todos entran por cuota política, sí, pero por el sistema como está diseñado. Porque el sistema está diseñado así, es correcto. Todos son aportes de discusión de cuotas y al final terminan así. Lo que pasa es que el tema de cuotas como que es bien satanizado. Solo que esta es una cuota clara. Bueno, él mismo daba cuotas, decía el FMLN. Es que no son cuotas transparentes, son cuotas con objetivos espurios. Claro, porque el sistema, insisto, hay que elevemos un poquito en ese contexto de que el sistema de elección de funcionarios de segundo grado
tiene ese método Sí, que pero Sí, debe pero de no pasar se por limita otro a eso, nivel. porque también hay uso abusivo de esas Muy potestades de que acuerdo, trascienden al muy de acuerdo. constitucional. Lo idóneo- Por ejemplo, el voto Sí. de los diputados y que Lo ya lo vamos idóneo a ver. debería en los- ser que Para la sean, comisión. que sean Correcto. comisiones O de que se ausenten cuando notables les da la gana, o correcto. de notables o las universidades, que creo que Claro, también y pueden ser los cuotas, pecados pero- de universidades son menos. Pueden ¿verdad? ser cuotas, pero al final pueden ser funcionarios que respondan. Y ahí te pongo un ejemplo. Yo sé que han habido críticas para el fiscal general. Es claro que el fiscal general fue una cuota y en su momento un partido político le dio el respaldo. A lo mejor creyeron que también él después les iba a regresar ese respaldo. Y ahora vemos a un fiscal general de la República que se ha atrevido a tocar intereses y personas que son de ese partido político que en su primer momento lo impulsó. Es decir, el hecho de que sean cuotas partidarias no significa que no puedan resultar buenos funcionarios. En El Salvador Pero casi que en se el traduce caso, a eso. Pero en el caso de Apolonio, yo creo que un procurador que fue electo de manera ilegal pretende declarar ilegal esta última acción. Yo sí quisiera destacar que esos esfuerzos que está haciendo el procurador, desde mi punto de vista, no están mal. ¿Verdad? Es el trabajo de la Procuraduría. Lo que está mal es que en algunos casos pone a trabajar toda la institucionalidad de la PDH, pero en otros calla. Lo otro, el antejuicio de Norman Quijano. Hablábamos en el set, en la pausa comercial, de repente estaba engavetado esa discusión, esa solicitud de antejuicio. Norman Quijano dice: quiero someterme a un proceso y que los colegas, compañeros, diputados, mis amigos decidan por mí. Y inmediatamente se abre el proceso de antejuicio y ya sabemos eso, dónde va a parar. Creo que es un show, ese antejuicio es un show, así como todas las interpelaciones que van a haber, porque al final no van a haber destituciones. De hecho, el presidente acaba de decir, si lo que pretenden es que yo destituya al ministro de Defensa, no lo voy a destituir. Entonces creo que es un juego político que se está viendo y que están midiendo mucho la coyuntura porque vamos a un proceso electoral. Mira, definitivamente esto de las interpelaciones, yo escuchaba y concuerdo con varias opiniones que dicen de que la interpelación de hecho es una gran oportunidad para el ministro, sea X ministerio que sea, de poder llegar con argumentos y demostrar las razones de por qué se tomaron ciertas decisiones. Allá la asesoría de los asesores, valga la redundancia, que les digan que no vayan preparados o que lleguen con respuestas como las que vimos del presidente de ANDE y la ministra de Salud, que para mí en lo personal fue una gran decepción. Yo por lo menos esperaba de que se defendieran un poquito o que llegaran con argumentos más concisos, ¿verdad? Sin embargo, vimos de que no hubo eso y al contrario, a pesar de las preguntas tan fuera de fundamento, falta de tecnicismo, aún así algunos diputados se vieron bastante bien con sus preguntas por las respuestas de los ministros. Por eso yo digo que para esta interpelación del ministro ¿de qué es? De defensa. El ministro de, siempre me confundo con el de seguridad, sí. Con el ministro de Defensa, que sea una oportunidad para él. Yo creo que él ya tuvo como la oportunidad de ver el espejo y de ver a qué se va a enfrentar. De prepararse más, quiere decir, para llegar a y esto ser de las interpelado. interpelaciones es un ejercicio muy bonito que se debería de aprovechar y que debería de ser una buena oportunidad para fortalecer o para poder esclarecer ciertas cosas. Lo que no me gusta de este proceso es que he visto que muchos diputados han agarrado para hacer pre-campaña, ¿verdad? Ya de decir de Es que... inevitable. Ayer yo estuve viendo una entrevista y casi que la mitad de la entrevista fue como yo, como personal, mi postura personal de que se quite el fuero y etcétera, etcétera, y casi que una catapulta política para la campaña 2021. Uh-huh. Y después que dice ahí de que van a tomar el testimonio de los diputados como parte de esto, cuando ya sabemos que están sesgados, pues la mayoría de los diputados para dar su opinión. Incluso uno de los diputados está diciendo, no, si yo anduve ahí, yo estuve con los militares caminando y veía, tenía el fusil casi en mi cabeza. Por eso yo dije que hay dos versiones, una de que justifica la acción y otra que en definitiva no la justifica y se habla de un cometimiento de delito, ¿no? Imagínense en este caso el antejuicio a Norman Quijano, ¿cómo su colega y amigo Rodrigo Ávila, es correcto, que es parte de la comisión de antejuicio, va a decir una decisión en contra de Norman Quijano? O como Raúl Beltrán Bonilla, si hemos visto que ha defendido el actuar de sus colegas diputados y criticado el actuar de los militares y de la Policía Nacional Civil, o sea, ¿cómo se nos ocurre que ellos le van
a quitar el fuero constitucional a Norman Quijano para que lo manden a Los Lobos. Bueno, para que lo manden al centro judicial, ¿verdad? Entonces, no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer. Lo que están haciendo es creer que la institucionalidad está funcionando. Porque ellos se acuerdan de la institucionalidad cuando les conviene. Si creo que alguien les ha de haber dicho, miren, está esto de las interpelaciones, que fue usada hace como 3 décadas. Entonces ustedes pueden utilizarlo. Les pareció bien y empiezan a utilizar las interpelaciones. Descubrieron su nuevo juguetito. Igual, Apolón estaba dormido, le dijeron, mira, es hora que te despertés, habla. Empezar. Yo sí creo que esto es un show que están haciendo los diputados, como las interpelaciones que van a haber en lo sucesivo, porque al final ni van a haber destituciones, o es una medida de presión también haciendo creer que van a desgastar al gobierno. No, las encuestas han dicho que esto no está funcionando, si ese sería el objetivo. Y también que varios partidos políticos están tomando esto de las interpelaciones para ir quitándose responsabilidad de tratar temas que realmente son importantes. Para ir delegándole la responsabilidad a una nueva asamblea, de ir postergando el antejuicio o lo que sea, la resolución de esto, para ir postergando una revisión o no sé, de cualquier ley de amnistía que se haya puesto ahí encubierta, y un montón de cosas que son más importantes. No digo que sea importante, que no sea importante la interpelación, porque como digo, para mí sí es una herramienta muy interesante, donde da la oportunidad de conocer y de que un ministro se pueda defender o pueda esclarecer o pueda comunicar las razones y cómo el accionar de su mandato, de su gestión, y fortalece la democracia, pues verdad, la verdad que sí. Pero sí siento yo que todo esto es solamente para ir postergando. Hemos visto cómo el diputado Chato Vargas se ha ensañado, ¿verdad? Sí. Casi que una cuestión personal ahí, ya no sé. Pero ojalá que yo quisiera ver nuevamente las preguntas, porque por ahí las vi, pero no me acuerdo muy bien, y ver realmente cuáles son las preguntas que el diputado ha hecho. Pareciera que no aprendieron de la primera vez de los errores, porque es decir, en El Salvador no tenemos diseñado cuál va a ser el estilo de preguntas, qué tipo de preguntas son permitidas, y ese filtro que tienen como que la gente no estudia, porque hay un nivel de decoro y de respeto que tienen que tener los parlamentarios hacia el interpelado, que solo vemos una pregunta y mire, y usted ha considerado darse la baja. Entonces ya uno piensa, pero hay que ser serios, esta es una labor de democracia pura que tiene que ser tratada con respeto, pero aquí parece que se está utilizando porque descubrieron que existe, como todo lo resuelven a través de negociaciones, que la gente nunca se entera, y cuando venimos a darnos cuenta ya se intercambiaron los cargos de elecciones de segundo grado, ya transaron, entonces nunca ha habido necesidad de hacer interpelaciones. Ahora descubren que esa herramienta es posible y que en casos de OIE y de seguridad pública son vinculantes, entonces hacia eso se dirigen, evidentemente. Ahora, lo que a mí me llamó la atención en el caso de Quijano fue que definitivamente ahí pasó, solamente tenían 15 días, 3 días me parece que era para resolver, porque la única opción nunca fue un archivo, sino que había que declarar abierto el antejuicio, pero se pusieron a hacer otro montón de cosas. Un día amaneció el señor Quijano con la voluntad de decirle a sus compañeros diputados, aperturen el antejuicio, y mágicamente ese día se aperturó. Es decir, ¿qué es lo que estaban esperando? Que les diera la orden. Y cuando ustedes hacen las críticas que han hecho, precisamente a eso se refiere, o me refiero yo cuando establezco que el diseño de antejuicio en El Salvador es una burla completa. Los diputados están blindados, solo van a desaforar a quien ellos escojan políticamente que les conviene o no les conviene, porque supongamos, en este caso un diputado juzgado por sus pares, y no solamente por sus pares, sino que por diputados de Arena, que evidentemente no son objetivos ni imparciales, ni tampoco lo van a hacer. Entonces, eso le quita validez. Sí, pero supongamos que en el caso de las desobediencias y de los incumplimientos de deberes, que ellos a diestra y siniestra cometen delitos y que nadie los persigue, que no tienen consecuencias y por eso siguen haciendo las cosas. Supongamos que Raúl Melares, su Fiscalía General de la República, decide promover un requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero contra estos diputados desobedientes y que incumplen sus deberes. ¿Quién mismo les va a quitar el fuero? Ellos. Entonces un poco contradictorio, porque al final de cuentas son juez y parte. Y cuando aparecen estos diputados en la campaña, hicimos una solicitud que se quite el fuero constitucional en los casos de delitos. Regresamos siempre al punto, es el sistema que está diseñado para eso.
Pero es una burla cuando viene el diputado y dice... encuentras en el reglamento hay y una lo encuentras en la ley. Hay una propuesta de Pati Valdivieso, dice, de hace más de un año para que se elimine el fuero en algunos casos. No, es que hay que eliminarlo completamente. Pero ya se le olvidó la propuesta, y además, ya no la he escuchado. No, y además, en el caso de diputados no pueden ser los mismos, no deberían de ser. Pero es el decir, sistema si vas a hacer, está así. Pero por eso, entonces, eso, cuando nosotros le hacemos creer a la gente que hacemos una propuesta para cambiar esa situación tan injusta, y no van a hacer no esto, sean, lo que van a exacto, tienen que hacer una propuesta seria, que sea responsable y un poco el respetuosa. planteamiento sobre la base de cambiar los métodos, sistemas o la regla o las leyes, ¿no? No solo para engañar a la gente, miren, yo estoy legislando para que esto cambie, porque es una gran... No, hay que hacer una propuesta de verdad seria y que sea muy responsable. Se debe de buscar los indicios para poder dictaminar que sí hay pruebas para quitarle fuero a el señalado, que es en este caso el doctor Quijano, porque él no va a llegar a defenderlo, él va a buscar las pruebas para incriminarlo y decir que sí hay pruebas. Como fiscal, él debe de buscar las pruebas, eso es lo que dice acá. También muchos opinan de que es necesario corregir los sistemas por los cuales se hacen el tipo de procesos de elección y sobre todo nombramientos de funcionarios de segundo grado. Esos son los elementos claves que han salido acá. A ver, el tema de la Comisión Especial del 9F, que también va hilvanado a esto, es que pide 3 aspectos la comisión: videos a los medios que dieron cobertura a ese acontecimiento, informes que tienen los jefes de seguridad de las instalaciones perimetrales de la Asamblea y por supuesto los testimonios de los imputados. Es que pareciera que los diputados no tienen nada que hacer habiendo tantos temas. Está el tema del, el voto en el exterior lo dejaron vencer porque esa fue una trampa cazabola que pusieron. Está el tema del agua, está el tema tan grave como la ley de pensiones. Ahora la ley de reconciliación, que la están tratando de hacer disfrazada, una ley de amnistía, es decir, tantos temas, y están inventando comisiones, están inventando interpelaciones. Es claro, quiero tocar algunos temas en específico, es claro que sí hay prueba suficiente para que Norman Quijano vaya a los tribunales. Y no lo digo yo, lo dicen los videos que han salido. De hecho, hay algunas medidas impuestas que me parecen pequeñas, de $5,000 y $10,000, parece que les pusieron de medidas económicas a los involucrados. Ernesto Mason ha sido involucrado, el exalcalde de Ilopango dijo claramente también sobre estas acusaciones, es decir, hay suficiente prueba. Lo que pasa es que el Frente va a defender a Norman Quijano y a Arena porque ellos también tienen involucrados. Entonces, esta comisión es una burla. Esta comisión de antejuicio. En el caso de la comisión de interpelación para ver los hechos que sucedieron el 8 o el 9 de febrero, de igual manera. Es decir, ya interpelaron, ya han programado la interpelación para el ministro de Defensa, ya se dijo suficiente sobre este tema, les queda solamente un año. Creo yo que esto no va a llevar a nada productivo. No han visto la encuesta de la Universidad Francisco Avidia, la encuesta de la prensa gráfica, donde casi el 70% de la gente dice que está de acuerdo, independientemente de si los constitucionalistas y mis amigos abogados digan de que no está bien que hayan ido los militares, pero casi el 70% de la gente dice de que estuvo bien. Es más, ¿saben que en esa última encuesta, Ernesto, el ministro mejor evaluado es el ministro de Defensa? Sí, el más cuestionado y el mejor evaluado de los hechos que sucedieron. Entonces, son bien coincidentes, por cierto, las encuestas de la Universidad UFG con la prensa gráfica. Universidad Francisco Entonces, no estoy diciendo que no está mal que se hagan estos procesos. Yo creo que es bueno porque uno puede darse cuenta de las decisiones, cómo se dan, qué hay detrás de todo esto. Pero es que hay temas tan importantes que se deben de tocar en la Asamblea Legislativa y les queda solo un año. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me han acompañado, Tania. Gracias. A ti, Henry, y también Isaac, gracias por haberme acompañado. Los espero hoy en radio a 6 de la tarde al debate de mujeres también. En lo que transcurre en las horas, sin duda alguna habrán más elementos, porque somos un país donde nuestra producción está hecha a base de... Todos los días pasa algo. De algún acontecimiento que marca el pulso del debate en los medios de comunicación. Gracias, pásenla bien. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.